Tengan un cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 2 de la carrera de postgrado en Educación Básica para el primer y segundo ciclo. El grupo está conformado por Argueta Barahona, Gilcer Cibel, Chicas Mujaraz, Marta Alicia, Hernández García, David Fernando, Rivas Durán, Helen Nicole, Pérez Luis, Melissa Graviela, Rivas Corea, Dinora Soleimi, Sarabia Sandoval, Brian Josué, Valencia Mendoza, Graviela Verónica. El tema que nos toca a nosotros es la exclusión social y educativa. La exclusión social hace especie ni hincapié en el carácter estructural de un proceso que excluye a parte de la población de las oportunidades económicas y sociales. El problema no reside tan solo en las disparidades entre más favorecidos y los más desfavorecidos de la escala social, sino que también las que existen entre quienes tienen un lugar en la sociedad y los que están excluidos en él. Digamos que en esta situación, no todas las personas tienen lo que es el mismo acceso a las oportunidades y servicios que les permita llevar lo que es a una vida digna. Entonces, porque de no poder participar y no tener una voz en las normas de la sociedad en la que ellos viven, no acceden a un servicio donde nos pueden ayudar con una estructura básica, como la electricidad, el agua, la educación y el bienestar social. ¿Por qué? Porque estamos excluidos solo, en la exclusión social viene como en la apariencia de la persona y también cómo es la persona, ¿verdad? Porque a veces vemos solo porque vemos una persona que anda una camisa rompida, anda todo sucio, huele mal, lo excluimos de unas ciertas actividades. Porque una persona que se viste así, no lo podemos ver lo que es en una directiva de un equipo, de una comunidad, de una iglesia, porque solo por su forma de vestir lo excluyen, o también por no tener lo que es una economía, un financiamiento por sí mismo, porque esa persona no tiene dinero, no lo podemos meter aquí porque no va a aportar nada para hacer ese proyecto. Entonces lo incluimos ahí en el carácter estructural que se da en la exclusión social. La exclusión se trata del fenómeno social y económico más abarcante, que está afectando a la inmensa mayoría de familias y de sectores sociales. Tiene una de sus causas en el fomento de estructuras económicas concentradoras derivadas e importantes medidas del sistema de prebendas, privilegios y prácticas desleales en el mercado que excluyen principalmente a las familias más desvalidas, a la clase media, aunque también a los sectores empresariales. Debemos que la inclusión es la acción de dejar afuera a una persona. Factores que fomentan estructuralmente la exclusión. Recordemos que la exclusión se refiere a la acción de dejar afuera a una persona o cosa de un determinado lugar o grupo. Algunos de los factores que fomentan la exclusión en nuestro país son los siguientes. El primero de ellos es la población total del país, que en nuestro país asciende a 6.756.786.000. El siguiente factor es la población residente fuera del país, que esta asciende a 2.5 millones. Recordemos que cuando una persona deja de vivir en nuestro país, esta es excluida de la sociedad. El siguiente factor es la tasa de desempleo en el PEA, de entre 15 a 29 años, que es igual al 10.7%. Se dice que cuando los jóvenes están en este rango de edad, se dice mucho de que no cuentan con un grado de estudio o una experiencia laboral que les permita optar a un trabajo. Luego, el siguiente de los factores es la pobreza. Que la pobreza, recordemos que es una de las cosas que más influye en la exclusión social o educativa. Y el primero de ellos es hogares en pobreza extrema, que asciende al 12.6%. Luego está hogares en pobreza relativa, que es igual al 22.0%. Desempleo a escala nacional del 6.8%. Tasa de subempleo igual al 34.6%. Luego están los factores externos internos de la exclusión educativa. Poca inversión en materia de seguridad humana, en lo que es factores como la alimentación, salud física y mental y vivienda. Luego el siguiente factor es pobreza extrema y relativa, como ya lo decía antes. Este es uno de los factores que afecta bastante, que es la pobreza extrema y la relativa. También está el siguiente factor, que es la migración interna y externa. La migración, como lo decía también, es uno de los factores que afecta bastante, puesto que cuando una persona migra a otro país, es excluida de la sociedad. La violencia también es uno de los factores que afecta a la exclusión de la sociedad, tanto como de la educación. Y el consumismo, recordemos que el consumismo se da bastante en nuestro país, ya que consumimos más de lo que producimos.
Estos son generadores de diferencias asimétricas y facilitadores de exclusión educativa y social. Por exclusión educativa podemos entender que son todos aquellos factores por los cuales el estudiante no puede adquirir o no puede seguir un proceso educativo. Entre ellos tenemos la discapacidad. En esto podemos tener a alguien con discapacidad mental o física y por lo tanto no se le brinda una educación digna por la cual el estudiante pueda progresar en su educación. Tenemos el trabajo infantil, tenemos los casos de que hay padres de familia que obligan a los hijos a que trabajen para poder sustentar el hogar. También tenemos la violencia común, que ya sea los problemas familiares, que el padre se separa con la madre y el hijo queda que entre la madre y el padre, y el hijo no puede seguir con lo que son sus estudios. También tenemos lo que es la delincuencia, algo que se vive muy común en nuestro país, en que el estudiante por la zona donde vive o dificultades que puedan suceder en la sociedad, el joven, el alumno, el estudiante no puede seguir estudiando. También tenemos la explotación sexual comercial, que son todos aquellos jóvenes, niños, que los obligan o por las necesidades se obligan también a tener que venderse para poder sustentar y por ello no pueden seguir con su educación en su vida. También tenemos el menor infractor, que son todos aquellos jóvenes o niños que tienen actos de violencia, que tienen problemas en la delincuencia y que son parte de ello. Por lo tanto, no estudian o dejan de estudiar. En la siguiente tenemos que qué es lo que excluye. Dice que la rigidez de paradigmas culturales. En esto tenemos los paradigmas que la gente pueda tener. Podemos ver que hay personas adultas que piensan de una manera muy retrógrada y nos dicen que de las letras no se come, que para qué van a estudiar, que aquí, que allá. Entonces, son esos paradigmas que la cultura lo tiene. Entonces, que del estudio no se vive. Tenemos los conceptos y criterios para definir la normalidad. En esto podríamos poner, por ejemplo, lo que son una adolescente embarazada. Entonces, que la educación se basa en criterios y en conceptos y no es algo como normal dentro de la educación. Entonces, por lo tanto, esto lo excluye al estudiante a estudiar. También tenemos la ignorancia o evasión de los derechos de la niñez. Pues esto casi como que no se ve en lo que es en nuestro país, porque está como claro lo que son los derechos de la niñez, que todos tenemos derecho a una educación digna. También está la indiferencia. En la indiferencia tenemos a aquella gente que, ¿cómo le podríamos decir? Que en el estudio el padre no le importa la educación para su hijo, o al hijo no le importa la educación para su persona. Entonces, por lo tanto, no tienen ese interés y tienen esa indiferencia en la educación. Podríamos decir lo que está entre los paradigmas culturales. También tenemos el deterioro de los sistemas de valores. Podríamos decir que acá si el alumno dice yo no quiero seguir estudiando, pues no estudia. Y el padre pues tiene ese desinterés también, como lo teníamos en la anterior mención, de que ya el hijo no respeta al padre. Entonces, y si el hijo dice yo no estudio, pues no estudia. Y si el padre pues le obedece a lo que el hijo hace. Entonces, y así de tal manera. Desde la escuela se excluye por los enfoques de organización y política educativa. También los criterios de admisión a la escuela regular. También algunas prácticas docentes vigentes en el sistema educativo. La falta de formación docente para atender la diversidad. La rigidez y limitación del currículo y su desarrollo. Bueno, en sí, ¿qué nos quiere decir todo esto? ¿Por qué se excluye la escuela? La pregunta. Bueno, pues es más que nos mencionan diversas palabras, que son palabras claves, donde menciona la política educativa, la falta de organización, la falta de formación docente, también menciona la escuela. Entonces, varias palabras que son palabras claves. ¿Por qué? Porque por la falta de formación docente no pueden atender la diversidad. ¿Cómo así? Diversos niños, diversos estudiantes que poseen capacidades especiales o diversas enfermedades que se les presente en la escuela, los docentes no están capacitados para atender dichas situaciones. Porque si llega cierto estudiante con una capacidad especial
Entonces, este docente no va a saber un lenguaje en sí, cómo comunicarse con este estudiante. Entonces, de esta manera ya se va practicando la exclusión. Entonces, de igual forma, los niños, en los mismos estudiantes, ya se va practicando la exclusión. ¿Por qué? Porque si el docente no presenta o no es un ejemplo a seguir, de seguirse capacitando, de seguirse formando para atender la diversidad, entonces los estudiantes, ¿qué van a hacer? Excluirlo. Eso es lo único que podrían hacer, su única opción. De igual forma, menciona dónde son las prácticas docentes vigentes en el sistema educativo. ¿Cómo así? Bueno, algunos docentes tienen algunas ideologías que se han venido practicando y practicando en diversos años. Entonces, estas ideologías, estos pensamientos erróneos, se han venido practicando y aún así lo vuelven y lo vuelven a practicar con el transcurso del tiempo, cuando en sí esas situaciones, esos comentarios que hacen o algunas prácticas ya prácticamente ya no se ven y pues pueda que en el presente ya sea una exclusión en sí. Es como ya, digamos, separarlos por ámbitos económicos o por sexo, porque el niño tiene que ir a cabo, por niñas, y diversas prácticas que se han venido fomentando y pues aún se fomentan, y pues esto, quieras o no, excluye. Y pues de igual forma, menciona la organización y la política educativa, donde también esto limita el currículo y su desarrollo. ¿Por qué? Porque si en el currículo mencionamos ciertos valores, ciertas normas que los estudiantes deben de adquirir, entonces esto ya va limitando porque ya va habiendo una exclusión y esto ya no nos va a permitir a llegar al resultado en sí. Entonces, ciertas prácticas es como que se tienen que ir eliminando en el sistema educativo. Y pues esta es mi participación. Por los criterios y modalidades de evaluación de los aprendizajes. En este aspecto, no todos los estudiantes entienden las temáticas, los criterios o modalidades de evaluación, entonces al no entenderlos se da la exclusión porque no se les pide opinión si les gusta o no la forma en que se evalúa o si se sienten cómodos. Por el exceso de burocracia en la gestión del sistema. En este se refiere al exceso de normas y papeleo que complican cualquier proceso, en este caso en torno a la educación. Por la limitación de recursos económicos y financieros, incluyendo la infraestructura. En este aspecto, al no tener una buena economía, a veces no se puede contribuir, colaborar o participar en actividades que se realizan en la escuela, como alguna actividad de aula, comprar materiales para alguna actividad, entre otros aspectos, y esto contribuye a la exclusión desde la escuela. En la práctica profesional se excluye cuando el docente se declara sin mayor reflexión o esfuerzo como alguien sin capacidad de comprender la diversidad y facilitar su atención, sin capacidad para identificar, evaluar y reducir las barreras de acceso en la escuela. En este caso, el docente no se prepara para estas diversas situaciones, entonces es ahí donde contribuye a la exclusión. Se han dado casos donde está un grupo de estudiantes, excluyen a alguien y ya de esta manera el docente, en vez de parar eso, de ponerle un alto, él también hace lo mismo, pero es por no estar preparado y pues al no saber, se da esto al no saber de que todos los estudiantes son diferentes, pero cada uno tiene habilidades que los hacen únicos. Seguimiento a este tema de gran importancia como lo es la exclusión social y educativa, soy Gabriela Verónica Valencia Mendoza, estudiante de profesorado en educación básica. En esta ocasión vamos a abordar lo que es la exclusión en la familia y como lo podemos ver, desde la familia se excluye. La exclusión, según lo que se nos presentaba anteriormente, es toda aquella acción en la que se separe o deje fuera a una persona o grupo de esta. La exclusión, entonces, como podemos observar, empieza muchas veces en la familia, y esta exclusión manifestada en expectativas e ideologías de los adultos en el entorno familiar, como ya hemos podido comprobar en diversos estudios, tiene un gran efecto en el desarrollo de los niños. Por ejemplo, podemos hablar sobre las ideas retrógradas en las que se sobreponía un género sobre otro que se abordaban anteriormente y en las que se priorizaban los hombres sobre las mujeres, dándoles ciertos privilegios, como el derecho al estudio o a ejercer una carrera profesional que se le privaba a la mujer. El uso del maltrato infantil y la explotación laboral con la excusa de educar dan como resultado en muchos casos la frustración personal y, por tanto, como consecuencia, la resignación ante las situaciones de pobreza y marginación.
Esta exclusión distorsiona no solo los derechos a la educación, sino que también favorece a la presencia de déficit en la expresión de emociones de los niños, en los sentimientos y en las limitaciones en la comunicación interpersonal que van a dar como seguimiento en su adultez. Podemos pensar desde aquí entonces, observando todo lo anterior, que lo fuerte que es la presencia de la relación existente en el desprecio y la angustia en la que algunos adultos en la familia suelen mirar a los niños integrantes de esta, cuando estos no cumplen con sus expectativas, tradiciones o su ideología de algo normal. Y como esos niños van a presentar luego desconfianza en sí mismos y una baja autoestima, dando así como resultado graves consecuencias en su desarrollo cognitivo y personal. La discriminación, por otro lado, no solo se presenta como una situación donde una persona es tratada de forma desfavorable, dando como motivo que principalmente pertenezca a una categoría social distinta, sino que la discriminación también es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona. En nuestro país, El Salvador, se ha desarrollado un sistema en el cual no se favorece el valor de la igualdad de oportunidad de acceso, permanencia y continuidad de la oferta educacional. La calidad de la educación en nuestro país se ve altamente afectada en las escuelas que se ubican en los sectores marginales y rurales. Cuando hay carencia de materiales didácticos, cuando el tipo de conocimientos impartido es poco pertinente, también cuando las metodologías que se aplican solo son memorísticas y rutinarias, ¿no? O sea que solo son lo mismo. No hay una manera nueva de poder de llegar al objetivo que nosotros queremos. Solo nos vamos por el mismo camino y no indagamos, no descubrimos otros caminos que también nos pueden favorecer aún mucho mejor. También dice que cuando las condiciones laborales, salariales y académicas de los profesores son adversas. También es otro punto en el que afecta la calidad de educación. También cuando existe una escasa valoración del trabajo docente y las consecuencias bajas en la autoestima de los maestros. Muchas veces creo que ese es la mayor punto, el mayor factor en el que se da una calidad de educación no tan buena, que por el simple hecho de los maestros tienen una autoestima baja, tienen problemas y pues principalmente, como dijo, se da en los lugares rurales. Y esto debido a las condiciones en las que se vive, en las condiciones estructurales que tienen los centros educativos y sobre todo, como dijimos, la falta de material didáctico que se utiliza, porque el material didáctico es muy importante para tener un mayor resultado en el aprendizaje de los niños al final de cada año. Bien, continuando con lo que es la explicación del contenido, vamos a centrarnos en lo que es que en nuestro país todavía existen instituciones públicas y privadas que claramente excluyen a niños por razones de género, sexo o condición económica. Una situación bastante lamentable, ya que, como sabemos, la naturaleza o el fin de la educación es formar. Entonces creo que desde que nosotros estamos ya lo que es en la institución se supone que debería ser un tanto inclusiva, en el sentido de que no todas las personas son iguales, ya sea actúan diferente, piensan diferente, y claramente sabemos de que eso es lo que se busca, de que la educación sea inclusiva, porque si bien es cierto que existen personas así, instituciones así, también existen otras que buscan como llevar ese cambio, generar ese cambio que se está buscando, porque inclusive hay algunos centros que cuentan con un espacio para atención a este tipo de situaciones. Claramente es como logro, ¿verdad? Pero aún existen en cierta medida también instituciones que aún se mantienen en este margen de que solamente porque un niño es, digamos, hablando de lo que es raza, solo porque es, digamos, de raza negra, de diversidad de situaciones que puedan dar, como que tienden a marginarse inclusive por los mismos niños, ya que el docente o lo que es el padre de familia, no que haya la expectativa de que se respeten sus derechos porque todos somos iguales, ¿verdad? Entonces considero de que es un reto para la educación actual, de que esto se pueda ir erradicando poco a poco. Luego tenemos lo que es test y pruebas. Aquí nos menciona de que las pruebas y la discriminación ha estado presente desde que se crearon los primeros test de inteligencia. Y un ejemplo claro es el de la PAES, que como sabemos, la mayoría ya lo pasamos, ¿verdad? Y sabemos cómo funciona, el mecanismo que se utiliza. Entonces, considero de que aquí
Un ejemplo claro es el de las personas que son no videntes, porque para desarrollar esta prueba uno tiene que ir leyendo, tiene que ir analizando, rellenando las respuestas, ¿verdad? Y entonces para una persona con esta discapacidad se le dificulta bastante, porque aunque ahora en la actualidad existen algunos métodos para ayudar o dar apoyo a estas personas, también en lo que es la prueba avance que se desarrolla de manera virtual no está, digamos, muy adecuada a estas condiciones, porque claramente es como que las personas tienen que hacer, digamos, lo mismo, solamente que de una pantalla digital. Entonces no es como que se ha vuelto muy inclusiva, considerando solamente lo que es esta parte, ¿verdad? Ya mi compañera va a continuar con lo que es el siguiente contenido y vamos a ir poco a poco desarrollando las partes que nos faltan. Buen día, continuando con los temas, voy a seguir un poco desarrollando lo que es disciplina escolar. Las escuelas pasan más tiempo controlando y sancionando a los que se desvían de la norma que tratando de dialogar y comprender el por qué los estudiantes elaboran diferentes y variados mecanismos para afirmar sus identidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mala comunicación entre el docente, padre de familia y el alumno. Y no se conoce el por qué el estudiante actúa de esa manera, porque el docente no tiene esa comunicación con el alumno, el por qué no tiene una disciplina, qué problemas el niño tiene en su casa. Eso viene gradualmente, entonces eso no se conoce el por qué ellos actúan así. También voy a tratar de explicarles un poco sobre las consecuencias negativas de la exclusión. Ahí hay 5 puntos. El primero, la exclusión es una variable que distorsiona los derechos a la educación. También está el retraso en el desarrollo psicomotriz. También el déficit en la expresión de emociones y sentimientos. También las limitaciones en la comunicación interpersonal. También están las dificultades para acatar normas de convivencia. Cuando un alumno es humillado, el desarrollo de él se retrasa. Se le dificulta expresar sus emociones, sus sentimientos, y eso conlleva a no tener buenas normas de comunicación. Esta ha sido mi participación, esta ha sido nuestra participación como grupo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día.